de parte de todo el equipo de Pay Ophthalmics. Es un honor tenerlos la noche de hoy. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Tapia. Actualmente soy consultor de Pay Ophthalmics. La noche de hoy queremos traerles un tema bastante importante, bastante relevante, y es el uso de lentes de contacto de apoyo corneal para la rehabilitación de córnea irregular, que muchas veces puede tomar un camino bastante difícil por el inconfort que pueden sentir estos pacientes. Sin embargo, la noche de hoy traemos a un excelente doctor que dentro de su práctica profesional rehabilita mucha córnea irregular por medio de los lentes de apoyo corneal. Él es el doctor José Iglesias. El doctor José es optómetra de la Fundación Universitaria del Área Andina. Es optómetra especialista en segmentatorio y lentes de contacto de la Universidad Santo Tomás. Actualmente ejerce su práctica privada en la ciudad de Cali, en donde hace mucha rehabilitación de superficie ocular y hace mucha rehabilitación de córnea irregular. Así que, José, el escenario es todo tuyo cuando quieras. Listo, Fernando, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a todos los que están conectados en esta reunión. Vamos a aprender un poquito más sobre lentes de contacto porque todos los días aprendemos algo nuevo con los pacientes. ¿Listo? Aircon para mí es el diseño actualmente que yo más adapto. En un 90% de mis pacientes adapto este lente de contacto con muy buenos resultados en el tema de visión principalmente y en confort. Yo creo que una de las cosas más difíciles de uno lograr cuando realiza una adaptación de lentes de contacto gas permeables normalmente es darle al paciente la comodidad para que él tolere el lente y que él se adhiera al tratamiento, que continúe con el lente de contacto. Yo creo que eso es lo más complicado. No sé si alguna vez les ha pasado de que adaptan un lente de contacto, pero el paciente, usted le escribe a los 3, 6 meses y el paciente le dice, no, no toleré el lente, no me lo aguanté, no me lo quise volver a poner porque era un lente muy incómodo. Entonces, a veces el resultado visual es importante, sí, muchos de los pacientes que tienen queratocono, si no es la mayoría, pasan a los lentes de contacto porque ya su resultado visual con las gafas no es bueno. Sin embargo, hay que tener en cuenta también el confort del lente de contacto, que el paciente tolere el lente de contacto. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar hoy sobre un diseño que la verdad que para mí se comporta de una forma espectacular. Es un diseño muy predecible y que nos va a dar los mejores resultados visuales cuando estemos haciendo una adaptación. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo debemos escoger Aircon? ¿No? Esa es la principal pregunta. ¿En qué paciente lo debo usar? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque era algo que me pasaba inicialmente en la práctica cuando recién empecé a adaptar lentes de contacto. Y es que cuando uno no sabe para dónde va en las adaptaciones, cualquier bus le sirve. Entonces, uno puede tener todos los diseños de su caja de pruebas, pero si usted no sabe qué es lo que va a encontrar o qué es lo que busca encontrar en su fluorograma, en qué patrón topográfico puede utilizar un diseño u otro diseño, simplemente la adaptación se va a volver muy enredada. Entonces usted va a tener el paciente probándole toda la caja de pruebas y no va a poder llegar al lente ideal o lo que quiere ver usted realmente. Normalmente nos han enseñado que las adaptaciones se tienen que ver como en los libros, pero no profundizan un poco más de ese tipo de diseños que se utilizan en esas adaptaciones complejas, qué es lo que tienen. En muy pocos casos, en realidad, ustedes van a encontrar un lente de la caja de pruebas que ustedes lo ponen e inmediatamente ese es el lente. No. Hay un proceso de personalización que nos permite encontrar el fluorograma ideal y el lente ideal para ese paciente. Es importante también la tolerancia del paciente. Si el paciente no tolera el lente, como lo decíamos anteriormente, simplemente va a abandonar el uso del lente de contacto y no es la idea. ¿Listo? ¿En qué patrones topográficos vamos a utilizar el diseño ERCO? Principalmente este diseño está hecho para pacientes con queratocono central, paracentral u oval. ¿Listo? Vamos a tener este tipo de patrones topográficos que estamos viendo acá, independientemente de las curvaturas que encontremos en el paciente, ya que el lente tiene un rango bastante amplio en tema de curva base, lo que nos permite manejar queratocono desde grados muy iniciales hasta queratoconos avanzados con un lente de contacto gas permeable. ¿Listo? Y es que también hay que ser conscientes de algo. Por lo menos yo adapto también lentes esclerales. Sin embargo,
El lente escleral para mí siempre es una última opción al paciente que en realidad tiene una intolerancia al lente de contacto excesiva o que, pues, por el motivo, no sé, tiene un queratoglobo o una degeneración marginal pelúcida que no me permite ubicar el lente de la forma en la que yo lo quiero ubicar en la córnea del paciente. Entonces, este tipo de lentes, créanme que les va a ayudar a ustedes en el 90% de sus adaptaciones. ¿Con qué frecuencia se presentan estas adaptaciones? Fíjense, según este estudio, entre el 2018 y 2022, donde se analizaron 68 pacientes, el 94% de estos pacientes analizados tenían queratocono. Cuando nos referimos a queratocono, hablamos de queratocono ya sea central, oval o paracentral. ¿Listo? Degeneración marginal pelúcida solo el 2.94% y ectasias corneales no especificadas también el 2.94%. Ahí nos vamos a que puede ser una muestra un poco pequeña, pero nos vamos a este estudio, a esta revisión de la epidemiología del queratocono, donde vemos que el queratocono se presenta entre 50 a 200 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la degeneración marginal pelúcida tiene una prevalencia del 0.02%, es decir, 31 veces menos que el queratocono. Y si nosotros nos vamos a la práctica, específicamente en mi práctica de lente de contacto, el 80-90% de los pacientes que adapto siempre llegan con este tipo de patrones topográficos. Entonces, esto es un lente que nos va a ayudar a resolver entre el 80 y 90% de las adaptaciones que vamos a tener en nuestro consultorio, de los pacientes que nos van a llegar a nuestro consultorio. Adicionalmente de que el queratocono central u oval, por su ubicación, que es central o paracentral, suele quitarle muchísima agudeza visual al paciente. Es un tipo de queratocono que normalmente el paciente que llega con este queratocono está viendo muy mal. Ya no le sirven las gafas. Entonces, darle la alternativa de lente de contacto, la verdad que resuelve un problema enorme para este paciente. ¿Qué filosofía de adaptación vamos a tener en cuenta en este caso? Y esto es uno de los conceptos que cuando yo lo vi en la especialización, literalmente me voló la cabeza porque es, yo creo que el concepto más importante en tema de adaptación de lentes de contacto corneales. Cuando nosotros vamos a adaptar un lente de contacto corneal, siempre debemos buscar este tipo de fluorograma. Se puede hacer desde conos muy, muy incipientes hasta conos muy, muy avanzados, pero si utilizamos el diseño adecuado. Si ustedes utilizan un diseño inadecuado en este tipo de conos, créanme que el fluorograma es muy difícil de que se llegue a ver así. Entonces, tenemos una adaptación de 3 puntos. ¿Qué es una adaptación de 3 puntos? En la parte central de nuestro cono, lo que vamos a tener es un acercamiento del lente al ápex del cono, la zona más elevada de la córnea. Entonces vamos a tener este pequeño, se ve como un poquito más oscurito porque hay un acercamiento y hay hay un mayor contacto del lente de contacto con la córnea. Pequeño acercamiento y vamos a tener dos zonas de acercamiento en la periferia, que es una zona donde reposa el lente, puede ser en la media periferia nasal y temporal o superior e inferior, dependiendo de cómo se ubique el lente de contacto, pero van a ser dos zonas de acercamiento que nos permite una adaptación de 3 puntos. Entonces, ¿qué nos permite la adaptación de 3 puntos? Reducir un riesgo de poder generar alguna alteración corneal por un contacto excesivo con la córnea o también un moldeamiento debido a un clearance o una distancia muy significativa entre el lente de contacto y la córnea. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Adaptación de 3 puntos, acercamiento central y 2 acercamientos en la media periferia, buscando este tipo de fluorogramas que tenemos acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque según los estudios, las adaptaciones por aplanamiento normalmente se relacionan con un mayor riesgo de cicatrización y de alteraciones en la córnea. Además de que, pongámosle un poquito de lógica, si nosotros nos vamos, uno de los principales factores que genera progresión en el queratocono son los factores mecánicos. Si yo pongo un lente de contacto excesivamente plano, como lo estamos viendo acá en la imagen, que no me crean, son pacientes que llegan adaptados de esa forma donde hay un contacto excesivo del lente de contacto. Este tipo de pacientes, si yo lo dejo muy contactado, va a haber una fricción mecánica entre el lente y la córnea, lo que va a inducir la progresión del queratocono.
Entonces, mucho cuidado con ese tipo de adaptaciones, además de que son adaptaciones en las que uno no puede dormir tranquilo, porque uno está pensando, venga, ese paciente yo le di una tinción y esa tinción después le va a convertir en algo más grave. Entonces, es un paciente también que tienes que tener muy controlado, entonces evitamos también ese tema de estar estresados de pronto por este tipo de adaptaciones tan planas y tan contactadas con la córnea. Y tenemos el ajuste, que ya se da una liberación de ápice, donde hay un espacio excesivo entre la córnea y el lente de contacto, que igual puede generar un efecto de succión, puede generar moldeamiento y puede ayudar a progresar, a progresar también la ectasia. ¿Listo? Entonces, evitamos aplanamiento, evitamos ajustes excesivos, lo que buscamos es una adaptación de 3 puntos donde hay una zona de acercamiento central y 2 zonas de acercamiento en la media periférica. ¿Listo? Entonces, vámonos ahora a lo más sencillo, a cómo es adaptar ERCON. ERCON en realidad es un lente de contacto que es muy fácil, muy fácil de adaptar. Lo único que tenemos que tener es la queratometría del paciente, normalmente una topografía corneal para poder ver también qué patrón es el que estamos obteniendo en este tipo de pacientes, porque con la topografía yo creo que nos da muchísima información para la selección del diseño. Ese patrón topográfico, créanme que es muy importante. Algunos dicen, bueno, adaptar con queratometría. Sí, pero mucho mejor si tenemos más información, va a ser mucho más fácil o más ágil también el tema de la adaptación del lente de contacto. Entonces, si nos vamos a la selección del lente de prueba, muy sencillo. La curva base del lente de contacto va a ser igual a la K media, ¿listo? Si la K media es menor a 6 milímetros, va a ser la K media más 0,20 milímetros, es decir, vamos a coger esa K media y la vamos a aplanar aproximadamente una dioptría. Por ejemplo, tenemos un paciente con unas curvaturas de 5,85 milímetros en la K más plana y su K más curva es de 5,65 milímetros. Entonces, la K media de este paciente es 5,75 milímetros. El lente que vamos a seleccionar va a ser 5,75 más 0,20, es decir, una curvatura de 5,95 milímetros o aproximado. Podríamos probar el 5,90. Yo recomiendo normalmente es un poquito más planito, podríamos ir al 6 directamente y vamos a observar el fluorograma. Lo que vamos a tratar de conseguir en el fluorograma va a ser lo siguiente, lo que veíamos anteriormente. Un acercamiento en la zona central, 2 acercamientos en la zona paracentral, lo que distribuye muy bien el peso del lente de contacto, evitamos un contacto apical excesivo o un clearance también excesivo, como mencionábamos anteriormente. ¿Listo? ¿Cómo vamos a evaluar ERCON? Vamos a evaluarlo en 3 partes. ¿Listo? Primero, vamos a evaluar la zona central del lente. Primero, si ustedes tienen un toque central muy excesivo, como lo vemos acá, lo que vamos a hacer es ajustar la curva base en pasos de 0,10 milímetros hasta que logramos un alineamiento. Hay casos, sobre todo cuando ustedes empiecen a tomarse un poco más de confianza con el diseño, van a saber de que un paso de 0,10 milímetros a veces no es suficiente. Al principio, como estamos aprendiendo apenas a adaptar el diseño, les recomiendo que sigamos la guía de adaptación y hagamos la modificación en pasos de 0,10 milímetros hasta que logremos el alineamiento del lente de contacto. Si hay mucho clearance apical, como vemos acá en la parte inferior, donde hay muchísima fluoresceína en el centro, lo que nos indica que hay un espacio excesivo entre la córnea y el lente de contacto, lo que vamos a hacer es aplanar la curva en pasos de 0,10 milímetros hasta lograr un alineamiento. Igualmente, cuando vemos este tipo de clearance, nosotros podemos decir, no, venga, este no tiene 0,10, este puede tener 0,20 o 0,30. Hacemos la modificación, igual tenemos la caja de pruebas, podemos probar los diferentes lentes hasta que logremos el fluorograma que es más adecuado, más aproximado a lo que nosotros estamos buscando. ¿Listo? Ahora, vamos a evaluar el levantamiento del borde. Si el levantamiento del borde y la movilidad del lente es muy importante, vamos a disminuir el levantamiento de borde del lente en pasos de menos 0,5. Quiere decir, vamos a cerrar un poquito el borde del lente, eso va a quitarle también un poquito de movilidad y vamos a ver un fluorograma un poquito más equilibrado. Y acá tenemos que si el levantamiento del borde y la movilidad del lente es muy pobre, vamos a incrementar
el levantamiento de borde en pasos de 0,5 hasta lograr un alineamiento o lo que estamos buscando, que es ver ese borde bien equilibrado como lo vimos anteriormente. Entonces, fíjese acá cómo se ve este borde. Es un lente que también se va a enterrar muchísimo. Esto es un caso que vamos a ver más adelante. Y vamos a ver también cómo el borde, el levantamiento del borde, nos ayuda a mejorar mucho lo que estamos viendo en la parte central del lente. ¿Listo? Y por último, vamos a evaluar el centrado del lente de contacto. Si el lente no se centra, podemos cambiar a un diseño híbrido que es Hybrid, que nos va a ayudar a centrar mucho mejor el lente de contacto. Sin embargo, yo les recomiendo no apresurarse mucho en ese caso. O dependiendo de en qué tipo de cono lo estén utilizando. Si ustedes tienen un cono central y ven el lente descentrado, déjenlo un ratico, pueden ser unos 10, 15 minutos, 20 minutos, y van a ver que cuando vuelvan a revisar al paciente, ese lente va a tener un mejor posicionamiento. Muchas veces también por el lagrimeo excesivo del paciente. Cuando yo recién coloco el lente de contacto, el lente va a tender a tener mucho movimiento y también a caerse mucho. Entonces, una vez que pasa el lagrimeo, si el cono es central o paracentral, donde no hay mucho descentramiento, pues el lente va a tener una posición más central, lo vamos a ver mejor ubicado. Si el cono que estamos adaptando está muy descentrado inferiormente, créame que el lente de contacto normalmente siempre va a buscar la parte más elevada de la córnea para posicionarse. Entonces vamos a encontrar el lente ubicado en la parte donde va a estar el ápex del cono. Entonces por eso les digo que es importante seleccionar bien el diseño. Si nosotros tenemos un paciente con una degeneración marginal, créame que este fluorograma no se va a ver como lo estábamos viendo anteriormente. Esto es un diseño netamente para cono central, para central, oval, iconos que estén descentrados, pero no demasiado descentrados. ¿Listo? Porque vamos a tener este pequeño inconveniente que estamos viendo acá. Entonces, vamos a irnos ahora con el tema de la personalización, que esto es lo que más me gusta del lente de contacto. A muchos nos habían enseñado anteriormente de que los lentes de contacto simplemente son diámetro, curva base y diseño. Entonces, diámetro, no sé, 8,5, curva base 6,5, diseño esférico o asférico, y pare de contar. Pues este tipo de diseños ya se dejan personalizar mucho más, me dejan modificar partes del lente de forma independiente sin afectar mucho lo que estamos viendo en el centro también. Entonces, fíjese lo que veíamos ahorita como levantamiento de borde, toda la parte del lente que va a afectar cuando yo lo subo para abrirlo o lo bajo para cerrarlo un poco. Teniendo en cuenta también de que el lente se puede cerrar en pasos de 0,1 hasta en -1,3 y se puede abrir también en pasos de 0,1 hasta 3,0. Entonces, es un lente que me permite jugar mucho, sobre todo con el levantamiento de borde. No sé, a mí anteriormente me pasaban en otros laboratorios que yo pedía un lente de contacto y yo decía, ábrame un poquito los bordes. Sí, un poquito los bordes, pero ¿cuánto le abrimos el borde del lente de contacto? Si me entienden, es algo un poco difícil de calcular. Ya con estos tipos de diseños que son diseños más personalizados, más avanzados, también los tornos que los diseñan, nos permite calcular la cantidad de apertura que yo quiero en el borde. Eso también permite que el lente se pueda reproducir con mucha más facilidad. Es un lente que si usted, el paciente, se le pierde el lente de contacto, se le cae el lente de contacto, se le lo botó, usted puede pedir el lente con los mismos parámetros y créame que el lente le va a llegar exactamente igual y se va a comportar exactamente igual que el lente que tenía ese paciente anteriormente. Y esta es la parte que a mí más me gusta porque este es uno de los principales problemas que se tienen durante la adaptación de este tipo de conos. Esta es como una de las principales modificaciones que ustedes van a hacer en el lente de contacto en la mayoría de los casos, simplemente por la geometría que tiene la córnea. Si nosotros nos vamos a poner un lente de contacto en una córnea que está demasiado curva, demasiado prolata, pues lo que va a pasar es que va a haber un levantamiento del borde inferior. Eso pasa en la mayoría de conos, sobre todo si son conos centrales que son muy pronunciados, vamos a tener siempre ese levantamiento inferior. En este caso, el lente nos permite modificar solo esa zona inferior del lente para cerrarlo un poquito y lograr un fluorograma más equilibrado. Entonces, no solamente en la parte inferior, también lo podemos hacer con otra modificación un poquito más especializada que lo veremos más adelante,
que se llama Toric Clearance, que me permite cerrar tanto la parte inferior como la parte superior. Y van a ver que es algo que pasa muy frecuentemente, sobre todo cuando tenemos conos que tienen curvaturas bastante elevadas. Entonces, es un diseño que me permite personalizar mucho y vamos a mostrar también algunos casos clínicos que nos van a permitir ver cómo funciona este lente de contacto, este diseño. ¿Listo? Aquí para adelantarles un poquito de lo que les venía diciendo anteriormente, fíjese lo que tenemos acá. Tenemos bordes cerrados, nasal y temporal, pero tenemos que el lente está levantado en la parte superior e inferior. Yo lo que puedo hacer con Toric Clearance es cerrar superior e inferior y abrir toda la periferia del lente. Recuerde que si usted abre el borde del lente, está abriendo todo el lente, pero usted luego puede, con la modificación que le digo, cerrar tanto la parte superior como la parte inferior para que el fluorograma quede mucho más equilibrado. ¿Listo? Entonces vamos a compartir algunos casos clínicos que nos van a permitir ver el funcionamiento del lente y son casos que no son nada fáciles. Normalmente son casos donde usted pensaría de pronto en utilizar un lente escleral por las curvaturas que presenta este paciente. ¿Listo? O que diseños más sencillos simplemente no me van a poder dar un buen resultado. Entonces, vamos por acá con este primer caso, donde tenemos unas curvaturas bastante altas. Es un caso donde la K más plana de este paciente tiene 65,63 y la K más curva tiene 75,43. Esto normalmente son casos donde usted ya piensa, venga, este paciente, adaptarle un lente corneal es bastante complicado. Pues fíjese que con este tipo de lentes, no. Si usted tiene claras las modificaciones que va a hacer en el lente de contacto, créame que el resultado visual que va a tener el paciente va a ser el mejor y adicionalmente la visión también va a ser muy buena. Entonces, fijémonos en este caso. Tenemos cuál va a ser el lente de prueba que vamos a escoger. Hablábamos ahorita de que promediábamos y sacábamos la K media. Entonces, tenemos que la K más plana del paciente es de 5,14 milímetros y la K más curva es de 4,47 milímetros. La K media viene siendo 480 milímetros. Según la guía de adaptación, nos dice que 480 lo vamos a aplanar 0,20 milímetros. Es decir, vamos a poner una curva base de 5 milímetros. La refracción de este paciente en gafas era de menos 11,75 con menos 8 por 20 grados y una agudeza visual con corrección de 20/400, una agudeza visual muy disminuida. Pasamos a los lentes de prueba. Fíjese lo que tenemos acá. Pusimos primero un lente de curva base de 5 milímetros con un diámetro de 8,50, una RX de menos 23 y un levantamiento de borde estándar como viene en la caja de pruebas, que todos los lentes vienen con levantamiento de 0. Entonces, fíjese la cantidad de clearance que tenemos acá. Tenemos un espacio muy excesivo entre la córnea y el lente de contacto. Lo que decía el inicio es, lo que decíamos al inicio es, aplane la curva base del lente hasta que logre un alineamiento o un acercamiento del lente de contacto. Entonces, fíjese lo que hacemos acá. Vamos a poner un lente de 5,40, ya que si lo vamos en pasos de 0,10, créame que con el clearance que estamos viendo acá, vamos a perder un poco de tiempo. Entonces, saltamos directamente a una curva base de 5,40 y ponemos el lente de 5,40. Fíjese que ya ahí se ve un pequeño acercamiento. Eso quiere decir que ya tenemos la parte central. ¿Qué les recomiendo también? Importante, cuando ustedes evalúen el lente de contacto, siempre evalúenlo en la posición más central posible. Si usted puede, como lo hacemos acá en el video, levante un poco el párpado superior del paciente y trate de ubicar en la parte central el lente de contacto. ¿Listo? Trate de ubicarlo en la parte central para que tengamos ahí bien el fluorograma que estamos obteniendo acá. Entonces, ahí ya sabemos cómo se está comportando el lente, sabemos que el lente está abierto en la parte superior y está abierto en la parte inferior, pero está cerrado tanto en la parte nasal como en la parte temporal. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué vamos a hacer acá, ¿no? Vamos a cerrar parte superior e inferior y vamos a abrir todos los bordes para que se nos abra esa parte nasal y temporal que tenemos en el fluorograma que estamos viendo acá. ¿Qué resultado obtuvimos con esa modificación?
Fíjese, este fue el lente que pedimos por primera vez. Entonces, pedimos un lente con curva base de 540, con un diámetro de 880, una RX de menos 1525 y un levantamiento de bordes de más 0,3, con un toric clearance, es decir, cerramos superior e inferior 0,8 y en deca height. Lo que encontramos fue el lente de contacto en la parte central se ve bien, pero si ustedes se fijan bien en el lente, después de 20 minutos es un lente que está demasiado cerrado. No le estaba generando complicaciones al paciente, pero muy probablemente con el tiempo ese lente va a empezar a enterrarse, va a empezar a generarnos una marcación ahí en la córnea y eso no es tan chévere. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Dejamos todos los parámetros igualitos, ¿cierto? Y vamos a modificar solamente el borde. ¿Cuánto vamos a abrir el borde? Ya eso es a criterio de cada profesional. Yo consideré que el levantamiento del borde con un 0,7 podría quedar bien y la verdad que el resultado no es que haya quedado mal. Fíjese que es un lente de contacto que se comporta totalmente diferente. Si usted hace la comparación entre este lente y este lente, usted no cree que ese lente pueda ser el mismo lente de contacto. Entonces, fíjese cómo nos cambia la adaptación, la simple modificación del borde. ¿Listo? Y acá tenemos el programa ya dinámico con el parpadeo del paciente. Pequeño movimiento, un pequeño movimiento. Ahí está. Y la agudeza visual del paciente 2033. Imagínese eso. Usted pasar de un 20/400 con corrección, con una corrección grandísima, porque la fórmula que tenía el paciente era alta, a un 2033 con muy buena comodidad y adicionalmente encontramos que técnicamente todos los parámetros del lente son los adecuados. Algunas veces vamos a encontrar eso, otras veces el fluorograma no nos va a gustar mucho, pero el lente se va a comportar bien. O sea, al paciente no le molesta, le da buena agudeza visual, el lente no necesariamente tiene que quedar súper centrado, porque hay algunos que se van a la minucia, no, venga, pero es que este lente se me quedó un poquito más abajo, un poquito más arriba, venga que yo lo quiero subir un poquito. No, si el lente está funcionando bien, no estamos alterando la superficie ocular del paciente o la córnea y le está dando buena visión, dejémoslo así como está. Entonces, es un lente que está funcionando excelente en este momento. Otra cosa que se me había olvidado decirles es que ustedes también pueden centrar un poco el lente modificando el diámetro. Si ustedes aumentan un poquito el diámetro, traten de no hacerlo en números muy grandes, o sea, si lo van a modificar 1 o 2 milímetros máximo, porque eso sí puede cambiar bastante el comportamiento del lente de contacto. Digamos, usted tiene su caja de pruebas con un diámetro de 860, pero usted lo pasa a 880, de pronto el comportamiento del lente no va a ser muy diferente, pero si usted ya lo pasa a un diámetro de 9, 9,2, créame que el comportamiento va a cambiar bastante, entonces tratar de no modificar mucho también los diámetros del lente de contacto. ¿Listo? Tenemos este otro caso. Fíjese que las curvaturas son muy parecidas. Este es el mismo paciente, ojo derecho y ojo izquierdo. Fíjese que este paciente venía con muy mala visión, una agudeza visual igual muy disminuida. Si nos vamos al cálculo del lente de contacto como tal, el cálculo es exactamente el mismo. Cuando ponemos el lente de contacto, fíjese que encontramos algo muy parecido. Esta vez pusimos un lente de 550, pero quiero que se fijen en lo que va a pasar a continuación cuando pedimos el lente definitivo. Y es que encontramos esto. Muchas veces las burbujas, si usted mueve un poquito el lente, la deja salir, pues desaparece y usted se da cuenta de que puede ser por postura del lente de contacto. Estas burbujas aparecían repetidamente, pero estaban encapsuladas, estaban encerradas. Y usted, si se pueden fijar también, la periferia del lente está muy cerrada. Muchas veces la modificación de esa periferia, porque lo primero que uno pensaría es, no, venga, voy a aplanar porque de pronto hay mucho espacio entre la córnea y el lente de contacto y ese espacio es el que me está generando la burbuja, pero muchas veces los bordes tan cerrados pueden hacer que las burbujas se encapsulen y que no puedan salir. Entonces, si nosotros acá simplemente modificamos el levantamiento de borde como lo hicimos con el anterior, vamos a tener un resultado mucho mejor. Fíjense en este lente, ya sin burbujas. De pronto, si lo aplanamos un poco más, ya vamos a generar un contacto excesivo con ese cono, teniendo en cuenta que esta imagen
es tomada 5 minutos después de que el paciente se le puso el lente de contacto, pero es que el lente no va a estar puesto 5 minutos, el paciente lo va a tener puesto 8 horas, 10 horas, y nos vamos a dar cuenta de que a medida que el paciente tiene el lente más tiempo puesto, pues el lente también va como a bajar un poquito en su profundidad y va a tener un contacto más cercano siempre con la córnea. Entonces, consideré que este lente estaba bien y fíjese lo que yo le decía ahorita, si usted lo ve, es un lente que a simple vista se puede ver algo descentrado, ¿cierto? Pero es un lente que le está dando buena visión al paciente, no está generando alteraciones y el paciente se siente cómodo. Entonces, vamos a modificar el lente porque para que sea bonito el fluorograma, pues creo que la funcionalidad está sobre todo en este tema de lentes de contacto, entonces lo vamos a dejar así como está. Tenemos este otro caso, fíjese que ya el tamaño del cono cambia bastante, tenemos también las curvaturas son un poquito más planas, entonces tenemos que el lente de prueba de la K más plana va a ser entre 7.10 y 6.17 que vamos a promediar 6.63. En este caso, como la K media no es inferior a 6 milímetros, lo que vamos a hacer es poner esa misma K media que nos está dando eh, el cálculo que nos indica la caja de pruebas. ¿Listo? Entonces tenemos esto. Fíjese que un poquito de clearance excesivo de pronto. Decidimos hacer un aplanamiento pequeñito a 680. Fíjese que el lente se comporta bastante bien, pero aparece lo que yo les decía anteriormente. Fíjese que en la parte inferior un levantamiento de borde pequeñito, pequeñito, pero muy cerrado en la periferia. ¿Qué decidimos hacer? En este caso, pedimos el lente de contacto con algo que se llama ATD, que lo mencionábamos anteriormente, que es cerrar simplemente la parte inferior del lente. Fíjese con la modificación del lente cómo queda. ¿Qué podemos ver acá? Fíjese que la periferia sí se ve un poco cerrada. Hay que ver también cómo se comporta el lente con el paciente. Yo normalmente dejo este lente unos días para ver si genera o no genera algún tipo de alteración. Entonces, ¿qué se le podría hacer al lente? Una modificación pequeña de abrir el borde 0.3, 0.4. Sin embargo, no lo consideré necesario. El lente tiene un movimiento pequeñito cada vez que el paciente parpadea. Eso nos garantiza un intercambio lagrimal. Y fíjese que es un lente que no le molesta al paciente, el paciente se siente cómodo. Entonces, ¿podríamos hacer la modificación? Claro que sí, lo podríamos hacer para que el fluorograma se vea un poquito mejor. Pero fíjese que es un lente que se está comportando bastante bien. Entonces, como decíamos anteriormente, la funcionalidad sobre cualquier cosa. En este caso, está funcionando bien, lo vamos a dejar de esa forma. ¿Listo? Y vamos a ver este otro caso por acá, donde tenemos la K más plana de 6.89, la K más curva de 6.12 y la K media es de 6.5 milímetros. ¿Listo? Entonces, el paciente con agudeza visual con corrección de 20-200, normalmente lo que yo les decía, es el queratocono que peor agudeza visual le da al paciente porque está justo en el centro. Y es un queratocono que, créame que si usted tiene la herramienta en su consultorio, lo va a poder resolver muy fácilmente. Eso es un lente que, la verdad que la curva de aprendizaje con este lente es muy rápida y aprender a adaptarlo es bastante fácil y los pacientes sienten siempre la diferencia. Ese era el caso que veíamos anteriormente. Fíjese, un lente de prueba de 650, 870 de diámetro, RX de -9, levantamiento borde de 0, pero encontramos que tenemos la parte superior y la parte inferior del lente de contacto que está abierta. Es como si el lente de contacto estuviera con una partecita abierta arriba y abajo, lo que hace que se forme este laguito de fluoresceína tanto en la parte superior como en la parte inferior del lente. Pero notamos también de que en la parte de nasal y temporal tenemos que el lente está demasiado cerrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos es toric clearance, que lo veíamos anteriormente. Cerramos las dos partes superior e inferior y abrimos todo el borde para que esta parte se libere y que no nos empiece a generar de pronto algún tipo de tinción o algún tipo de complicación en la adaptación.
Y lo que tenemos es esto. Fíjese el lente de prueba cómo se comporta. No es un lente de prueba que se comporte mal tampoco, pero ahí es donde viene la personalización. Fíjense el párpado del paciente. Bien. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Lo que hicimos fue Toric Clearance y abrimos los bordes en 0,2. Mire cómo cambia el fluorograma. Yo sin modificar la curva base del paciente, solo modifico la periferia, pero mantenemos el centro igual. Como yo les decía anteriormente, es un lente que se puede reproducir muy fácilmente. Este es un lente que, si usted hace 3 lentes, los 3 lentes se van a comportar exactamente igual porque la precisión que tienen en la fabricación y en la reproducción del lente es bastante alta. ¿Listo? Y acá vemos el funcionamiento del lente de contacto. Fíjese cómo tiene un pequeño movimiento, ese movimiento está súper bien, nos garantiza intercambio lagrimal. Y fíjese el levantamiento de borde como se ve. Es un levantamiento de borde que está excelente. Muy bien. Bueno. Normalmente, Aircon es el diseño que actualmente estoy adaptando más en donde estoy trabajando. Primero, para que lo tengan presente, todos estos casos que acabamos de ver, estos casos clínicos sobre Aircon, fueron casos muy especiales porque son pacientes que llegaban con una cosa, todos con lo mismo, y es, yo ya utilicé lentes de contacto rígido, yo no me adapto, yo no los tolero, yo no los soporto, no los aguanto. Entonces, todos estos casos que ustedes acaban de ver son pacientes que probablemente fueron adaptados en otros lugares, vinieron buscando una solución, porque el tema visual, normalmente usted pone un lente de contacto y el lente de contacto le va a mejorar la visión al paciente. Regulariza la superficie, quita las aberraciones y el paciente va a ver bien. La otra cosa es que se aguante el lente de contacto. Entonces, ¿cuántos pacientes no deja ir uno por una adaptación no tan adecuada? Yo siempre digo una cosa, hay un lente de contacto para cada córnea. Entonces, hay que buscar el lente adecuado para la córnea de ese paciente. Normalmente son pacientes, y es imposible que el 60, 50, 70% de los pacientes tengan sensibilidad al lente de contacto rígido. Normalmente el porcentaje que tiene sensibilidad, hipersensibilidad, que no aguanta, no tolera el lente de contacto gas permeable, es muy bajito. Entonces, son diseños que nos permiten mejorar en nuestra práctica, darle una solución al paciente, porque son pacientes que ya prácticamente le dicen, no, te toca utilizar un lente escleral. Pero, ¿y si el paciente no tiene el presupuesto para un lente escleral? ¿Qué otra opción le podemos dar a ese paciente? Claramente esta es una de las mejores opciones que ustedes pueden ofrecer a sus pacientes actualmente en su práctica. ¿Listo? Entonces, esto era lo que queríamos compartir de Aircon. Próximamente estaremos hablando también sobre un diseño llamado Aérea, que funciona bastante bien en conos descentrados, y otro diseño que se llama Aircon Oblate, que se utiliza mucho en pacientes lo utilizaban pacientes con queratotomía radial, pacientes con córneas oblatas, poscirugía refractiva, que ya no tienen buena agudeza visual. En ese tipo de pacientes funciona excelente. Entonces también estaremos mirando el tema del proceso de adaptación de este tipo de lentes de contacto. ¿Listo? Entonces, no sé si el doctor Fernando quiera aportar algo. No, José, muchísimas gracias. En verdad, una excelente presentación. Creo que se nota mucho la experticia que tienes con este diseño. Entonces, realmente muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por estar acá. Y a todos, pues también muchas gracias por estar la noche de hoy con nosotros. No sé si hay alguna pregunta en el chat o de pronto que quieran abrir el micrófono y aprovechamos para que el doctor José pueda resolverla de una vez. Yo quiero Doctor hacer una Iglesias, yo te pregunta. Buenas pregunto, noches. perdón, sigue. Buenas noches. Interrumpí a alguien, creo. Si quieren, No te levanten la preocupes, mano y vamos continúa, en por el favor. orden de levantamiento de mano. No hay problema.
¿Quién? Perfecto. Doris Lisset Suárez. Sí, señor, buenas Dale, noches, Doc, ¿cómo dale, por está? favor, dale. Doc, y quiero Gra- preguntarte acerca del fluorograma, que no sé, yo no soy muy experta en esto, pero quiero preguntarte acerca de por qué se ve un toque central permanente en el lente. O sea, pareciera como si hubiera un toque en el centro del fluorograma. En este último lente que tenemos acá, Sí, señor, Doc. claro, fijémonos acá un momentico. No Sí, sé si señor. alcanzas a notar cuando el paciente parpadea que hay un pequeño, ahí se ve como un pequeño, cuando se empieza a ver como un poquito verdecito. ¿Ves? Sí, señor. En la parte donde está el acercamiento. Eso nos quiere decir que en realidad no hay como tal un toque en el lente de contacto, porque hay algo de intercambio lagrimal en esa zona. Sobre todo, mira que no se ve totalmente negro, 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 sino que se ve como un poquito verdecito ahí. Si nosotros lo podemos percibir el color verde, es porque ahí entre el lente de contacto y la córnea deben haber por lo menos unas 50 micras de distancia. Entonces no hay como tal un contacto directo entre el lente de contacto y la córnea. Entonces, y fíjate que también hay una zona de apoyo en la parte nasal y temporal. No es solamente la parte, fijarnos en la parte central del lente, sino también fijémonos acá en la parte nasal y temporal, donde se da una distribución también equilibrada del peso. Eso nos ayuda a que el peso del lente no descanse directamente sobre el ápex del cono, sino que sí hay acercamiento acá, pero también está reposando el lente de contacto sobre la media periférica. Perfecto, Doc. Doc, y esa mira que se ve ahí a los 90 grados debe estar permanentemente a ese mismo eje. Esta de acá. Sí, señor, Doc, que se ve como una mira, una guía. Sí, claro, se puede rotar un poco porque igualmente eso indica la estabilización del lente por el tema de que primero hicimos un toric clearance, que es cerrar superior e inferior, y segundo es un lente que viene con toricidad frontal. Entonces, si tú ves, el paciente en la RX trae un astigmatismo pequeñito. Ese astigmatismo que pusimos, pues siempre tenemos la línea guía ahí que nos indica que el lente está bien estabilizado en la parte inferior. Doctor, gracias. Muy amable. Con mucho gusto. José, continúa acá en el chat. Dice la doctora Natalia Medina. ¿Este diseño funciona en pacientes con anillos? Funciona también en pacientes con anillos, incluso funciona muy bien en pacientes con anillos, dependiendo del patrón topográfico que tengamos en ese paciente. Recuerda que no importa tanto el tema de los anillos o no, importa mucho el patrón topográfico. Si nos vamos acá al principio, si ustedes encuentran patrones topográficos descentrados inferiores, un poco descentrados inferiormente, centrales o paracentrales, son pacientes que son aptos para utilizar en este lente. Entonces, fijémonos más que en el tema de los anillos, sobre todo en el patrón topográfico que está generando, que se generó en esa córnea, porque en algunos casos hay cambios en las curvaturas y podemos encontrar que los patrones a veces son un poco raros, pero si vemos que el patrón es central, paracentral u oval, es un paciente en el que podemos adaptar este tipo de lente de contacto. Muy bien. Dice por acá, doctor David. Doctor, una pregunta. ¿Por qué en el primer caso clínico expuesto, donde se evidencia un astigmatismo elevado, por qué no se corrige con una lente con curva base tórica? Lo que pasa es que cuando ustedes tienen un astigmatismo elevado, bueno, el lente, las curvabases tóricas, primero que todo tenemos que tener en cuenta de que nos van a funcionar bien en una superficie tórica. Digamos, tenemos una córnea que tiene un astigmatismo corneal bastante grande. Entonces, una curva base tórica va a ayudar a que el lente tenga un buen posicionamiento. Entonces, si es una superficie muy irregular como lo que tenemos acá, no necesitamos un lente con una curva base tórica, necesitamos es un lente con una gran asfericidad que nos permita simular esa curvatura de la córnea. Hay que tener muy en cuenta el concepto de asfericidad, muchachos. Digamos, si ustedes tienen una córnea, un queratocono, lo primero que se les va a afectar, uno de los primeros índices que se afecta es la esfericidad, que aumenta bastante. Es una córnea que se vuelve más curva al centro y que se va aplanando más a la periferia. Entonces, tendríamos que tener es un diseño altamente asférico, como lo es ERCON, para solucionar el problema. Si tú pones una curva base tórica, normalmente es para los astigmatismos corneales
cuando hay una diferencia muy grande de meridianos. Es decir, cuando tú tienes un astigmatismo corneal superior a 3 dioptrías, pero en un patrón bien definido, o sea, que sea un astigmatismo y no queratocono como lo es en este caso. Correcto, creo que es más para patrones de astigmatismo regulares. Aquí estamos Exactamente. hablando de solo córnea irregular, ¿sí? Creo que va más enfocado a eso. Sin embargo, de hoy en 8, cuando hables de aérea, creo que podrías tocar un poco ese tema para que se pueda Claro, resolver un poco más la duda, ¿te parece? claro, y precisamente hay un caso en aérea bien interesante con el tema del fluorograma, donde se va a ver Claro, eso, esa diferencia entre la córnea tórica y la córnea y el lente de contacto con toricidad posterior. perfecto. Entonces, doctor David, no te pierdas dentro de 8 días nuevamente el webinar para poder resolver un poco más tu duda por medio de un caso clínico. ¿Listo? Tenemos por acá otra pregunta, José, dice Juan Gabriel González. Si un ERCON tiene buena adaptación, pero el paciente no tolera, ¿es recomendable pasarlo a ERCON híbrido? En este caso, un hybrid ERCON. Es muy recomendable porque el movimiento del lente disminuye y si el movimiento disminuye el paciente lo va a sentir un poco menos. Créeme que la sensación entre Aircon y Aircon Hybrid es, o sea, el paciente siente la diferencia. Precisamente esta semana hacía yo una prueba con un paciente, el paciente tenía buena tolerancia, pero yo le dije, ven, probemos un hybrid a ver cómo te sientes. Le puse el lente de contacto y como tenía buena tolerancia, ya decía que no sentía el lente de contacto. Entonces, es una buena alternativa antes de nosotros poder pasar a un diseño escleral, podría ser una muy buena opción. Perfecto. Dice por acá Paulina Granada. Yo tengo una duda. Con el movimiento que tiene el lente y la posición, puede generar un pequeño toque en el borde inferior del párpado que podría generar incomodidad en el paciente. ¿Qué debería hacer en esos casos? Que toque, que este toque incomode. Bueno, creo que este es uno de este tipo de adaptación que se hacen acá, que es una de las adaptaciones que menos molestan el párpado inferior. Normalmente pasa mucho en los pacientes cuando se adaptan por aplanamiento. Si usted es un paciente que está adaptado muy plano, usted va a ver un lago de fluoresceína en la parte inferior. Usted va a ver que está lleno de fluoresceína en la parte inferior y eso pasa porque hay un contacto excesivo y lo que se forma es un pequeño levantamiento del lente de contacto, lo que molesta como tal en el párpado inferior. Para eso es que hacemos primero, bueno, ese levantamiento inferior en los aplanamientos también genera una expulsión del lente en algunos casos, cuando es muy exagerado. Por eso es que nosotros tenemos acá el ATD. Esa es una solución para el levantamiento inferior del lente. Entonces, si tú tienes el lente inferior, la parte inferior del lente levantada, lo que puedes hacer es hacer un ATD, cerrar la parte inferior para que ese fluorograma quede un poquito mejor. Ok, perfecto. Hay otra pregunta por acá. Dice, doctor, usted habla de variaciones de curvas y cómo favorecen los procesos finales de adaptación. ¿Qué papel juega el diámetro del lente y su variación frente al ajuste o aplanamiento? Muchas gracias. El diámetro es importantísimo. Si ustedes van a la caja de prueba de Aircon, ustedes van a ver que entre la curvatura del lente es más curva, su diámetro siempre va a ser más pequeño. Eso siempre va a tener una relación inversa. Si usted tiene una curva más curva, el diámetro siempre es más pequeño. Si usted tiene curvas más planas, el diámetro del lente siempre va a ser un poco menor. Usted va a empezar, cuando usted vea el lente de curva base 5, que es el más curvo que hay en la caja de pruebas, el diámetro que va a tener ese lente es de 8.5 milímetros, un diámetro muy, muy pequeñito. ¿Por qué? Para poder favorecer ese tipo de adaptaciones que estamos viendo acá. Si nosotros utilizáramos un diámetro muy grande, no vamos a tener un buen posicionamiento del lente, no vamos a lograr lo que estábamos buscando acá en el fluorograma, sino que lo que vamos a tener es una retención superior del párpado, lo que va a hacer que el lente cambie totalmente su funcionamiento. El fluorograma que ya vamos a tener va a ser un fluorograma con levantamiento inferior excesivo y lo que yo les decía anteriormente. Entonces, entre más cerrada sea la curva base, el diámetro va a ser más pequeñito. Entre más plana sea la curva base, el diámetro del lente va a ser más grande
para favorecer ese balance en la adaptación. Perfecto. Dice por acá Juan Gabriel González. Cuando se personaliza TC, ¿siempre varía la parte inferior y superior de la lente o es necesario especificar en qué zonas queremos que se trabaje el TC? Mm, esa partecita está bien interesante porque incluso cuando tú pides TC, en algunos casos te pide dos curvaturas. Yo normalmente recomiendo hacer TC igual en ambos lados, tanto en superior como inferior, porque si no el comportamiento del lente sí puede ser algo impredecible, pero normalmente siempre se da un levantamiento muy similar tanto en la parte superior e inferior. Pero sí, si lo modificas de forma independiente, se podría modificar de forma independiente. Ok, Por lo que te digo de las perfecto. curvaturas. Dice por acá, ¿se puede adaptar en niños? Tengo un caso de una niña de 6 años. Mm, puede ser algo complejo, sobre todo por la tolerancia que pueda tener un niño, pero creería que se podría adaptar también en un paciente muy pequeño. Después de que el queratocono que tenemos acá sea central, paracentral o oval. ¿Listo? Aunque el tema de Perfecto. tolerancia en niños, a veces, es que fijémonos en una cosa, a veces entender el tema de tolerancia en el lente de contacto le cuesta a pacientes adultos, ahora cuánto más le puede costar a un niño. Sin embargo, se puede hacer la prueba, nada perdemos probando y viendo cómo se comporta el lente, cómo lo siente el niño y también viendo que recupera visión si lo tolera o no. Sería bueno hacer la prueba y ver cómo funciona. Claro que sí. Laura María, si quieres, puedes dejar tu contacto en el chat. Yo me comunico contigo, miramos el caso y miramos a ver si lo podemos adaptar, no hay problema. ¿Listo? Dice por acá Juan Gabriel González, cuando decidimos cambiar a Aircon híbrido, es necesario hacer, creo que a lo que él se refiere es cuando cambiamos a Hybrid Aircon y si es necesario hacer otra prueba con el diseño directamente o solamente agregamos la faldilla. Fíjense, bueno, miremos, esta pregunta está, está muy buena. Eh, ¿Cuándo cambiar a Aircon Hybrid? Primero te respondo esa pregunta. Cuando el lente esté demasiado descentrado, cuando tú no logres centrar el lente de ninguna forma. Ya lo dejaste 20 minutos, el lente se sigue comportando igual. De pronto pediste el primer lente y le aumentaste diámetro, le modificaste los bordes y aún así el lente se sigue comportando igual. Ahí ya puedes pensar en cambiar a Aircon Hybrid. Y dos, cuando haya una intolerancia a Aircon. Cuando el paciente no tolere el lente de contacto, no se lo aguante, no pueda con el lente de contacto, también es una buena alternativa para cambiarlo. Yo recomiendo hacer la prueba. Yo recomiendo siempre hacer la prueba. Lo puedes hacer, lo único que tienes que hacer es, vienen las mismas curvaturas, tú simplemente coges el lente de Aircon Hybrid y lo pones con la misma curva base que te dio y miramos cómo se comporta la faldilla, porque también podemos conseguir que hay burbujas en la faldilla, entonces podemos cerrar o abrir la faldilla y de una vez nos damos cuenta de eso y mandamos un lente muy preciso en el primer lente de contacto. Entonces nos evitamos también que el paciente Sí. tenga que estar esperando el otro cambio y todo eso. Sí, pues complementando un poco tu respuesta, con LSS realmente la adaptación de lentes híbridos va una de la mano junto con la otra. Es decir, tenemos caja de Aircon y tenemos caja de Hybrid Aircon. Lo que buscamos primero para adaptar el lente híbrido es encontrar una buena relación de curva base versus la córnea en la cual nos estamos enfrentando. Posteriormente a que ya hayamos encontrado una buena curva base, colocamos el lente híbrido, esperamos a que siente. Realizamos un push-up, miramos a ver qué tal se está comportando la faldilla, hay buen movimiento, no hay movimiento, está ideal. Retiramos, teñimos y miramos cuál fue el rastro que dejó el lente en el tejido corneal y en el tejido conjuntival. Y sobre eso empezamos a modificar. Entonces, básicamente es la manera en la cual adaptamos lentes híbridos nosotros. Totalmente. Em, Y lo que decíamos sí, anteriormente también, Doc, de que digamos, evaluar si el lente, si estás pensando en un híbrido, es porque el lente está descentrado, ¿cierto? Cuando lo evalúes, trata de ubicar el lente lo más centrado posible para ver cuál es el fluorograma real del paciente.
Perfecto. Dice por acá Ubaldo Ariel Acevedo. Doctor, muy buena exposición. Una pregunta. ¿Cuál es la recomendación de uso en estos lentes de contacto desde República Dominicana? ¿Cuál es la recomendación de uso en estos lentes de contacto? O sea, tal cual está así. Oh, ok, listo. Yo normalmente les recomiendo a mis pacientes no abusar o no hacer un sobreuso de los lentes de contacto. Lo que yo recomiendo normalmente a los pacientes, ya que tenemos un buen DK, en este caso maneja normalmente DK high y en algunos casos DK 200, de 10 a 12 horas. 10 a 12 horas. Usted le dice al paciente 10 a 12 horas y el paciente lo usa 16. Entonces, creo que es un buen tiempo. Normalmente yo como recomendación le doy al paciente úsalo de 10 a 12 horas, no más de ahí. Perfecto. Dice por acá, ¿cuál es el tiempo de entrega del lente? Ok, Eh, en teoría, 4 semanas. Todos nuestros lentes toman 4 semanas a partir de que hagamos el pedido. Lo tenemos en 4 semanas. Y también depende de dónde estés ubicado. Si estás en Colombia, ese es el tiempo de entrega. claro. Eso, hay algo muy importante aclarar ahí, Fernando, ya que lo mencionan, y es que son 4 semanas, sí, pero te llega el primer lente. Ese lente normalmente, si hacemos todos los cálculos bien, ese lente es muy funcional para el paciente. Entonces ya tú con la modificación que le pides, el paciente por lo menos puede estar con el lente de contacto y puede defender. Porque a mí me pasa a veces en algunos laboratorios que te dicen, no, déjeme los lentes ahí sí le hago el cambio de los lentes de contacto. Y usted tiene ese paciente que lo está llamando, mejor dicho, cada 3 días, que si ese lente ya le llegó. En cambio, cuando son este tipo de cambios así, el paciente es mucho más relajado y no te va a estar acosando de que vea mi lente, mi lente, mi lente. Entonces es también mucho mejor, eh, sobre todo para el profesional, no tener como tal esa presión. Perfecto. ¿Material del lente tiene algún tratamiento superficial? ¿Me escuchaste ahí? Sí. ¿O se Sí, cortó? Doc. Sí, claro, pero ese lo puedes responder tú, ¿no? Sí, no, no hay ningún problema. Esos lentes nosotros los manejamos en un DK High. Los manejamos también en DK 200. Y algún tratamiento de superficie que le podemos colocar plasma y le podemos colocar Hydrapec directamente a la superficie. Eso es lo que manejamos con respecto al tratamiento y a los materiales. ¿Alguna otra pregunta que tengan o ya podemos dar por finalizado?